tratando de terminar a las 5. Entonces, siguiendo con el programa, te doy la palabra a Carlos Alberto para que nos presente a Juan Felipe Jaramillo Sanriqui. Adelante, Carlos Alberto. Qué gusto presentar a una persona como Juan Felipe y sobre todo a un amigo y a un maestro. Juan Felipe Jaramillo Toro, paisa completamente. Sanriqui es su nombre budista, que quisiera decir fuerza de la montaña. Es sacerdote zen, residente en la comunidad La Montaña de Silencio, aquí en Medellín. Es una comunidad zen. Hay varios grupos budistas. Creo que Sanriqui nos comentará sobre este punto. Él preside esta comunidad Zen Insight en Medellín. Juan Felipe es médico general. Ha atendido su consultorio, pero recientemente solamente está dedicado a personas, amigos o pacientes muy especiales, porque realmente el tiempo no le alcanza para tantas cosas. Es además docente universitario en la Universidad EAFIT, en este famoso programa que tiene EAFIT, que se llama Saberes de Vida, que no tiene sino cosas buenas. En palabras del rector de la universidad, lo único malo que tiene es que la gente no quiere retirarse del programa ni graduarse, porque es excelente realmente. Juan Felipe es uno de los docentes en Saberes de Vida. Además, Juan Felipe dirige un taller de haiku. Haiku es el género literario o el estilo literario budista japonés. Y lo dirige en el Parque Explora los días sábado. Es escritor, es traductor, ha publicado varios libros. Uno de ellos es Dionisia, que es la autobiografía de una lideresa aruaca. También Los 4 elementos, concierto de haiku, y también el animalario circular. Es sobre todo un gran amigo, es sobre todo un gran maestro, y Juan Felipe, te dejo con este grupo de amigos. Creo que somos 31, 33 en este momento, pantallas abiertas, muchos de ellos acompañados o de nosotros muy bien acompañados por nuestras esposas. Tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Carlos, Darío y todas las personas. A veces en estos últimos años he tratado de ser muy consciente, pues se nos pierde. Nuestra cultura prefirió utilizar una comunicación de carácter androgénica. Solamente mencionamos a los hombres, decimos todos, incluimos a las mujeres, porque no, de vez en cuando se nos olvida un poquito nuestro género, decimos todas y incluimos a todos los hombres. Entonces me alegra muchísimo de ver este grupo. Realmente me parece muy lindo ver que muchos de los recuadros no son una persona, sino que son 2 personas, y pues eso hace muy emocionante poder compartir lo que voy a tratar de hacer brevemente. Voy a tratar de ser corto porque el tema realmente es muy apasionante. Qué bonito decir, no es caprichoso eso de poner a los jesuitas en contacto con el budismo. La historia del budismo es una historia contada pues desde la perspectiva occidental relativamente reciente. Llevamos pocos siglos de entender el budismo y más poquito, yo diría que ni siquiera un siglo de practicar las enseñanzas budistas, que no son esencialmente distintas. Pues escogí este sutra del amor bondadoso porque yo diría que cualquier persona de cualquier fe se declara de inmediato simpatizante de una enseñanza que se aplica en la vida y en la conciencia de cualquier ser humano. El budismo no es realmente una religión de creencias. El budismo no es realmente una religión atea, no es una religión basada en la creencia en un Dios.
finalmente es difícil decir que el budismo no es una religión, porque lo que lo soporta es una comunidad. Lo que hace la existencia religiosa del budismo es que hay ritualidad, si se aprecia la ritualidad. Ahorita me reclamaba Carlos por los hábitos. Bueno, hay hábitos que en su momento usamos en algunas tradiciones, pero eso realmente no es lo esencial, y sin embargo, pues, bueno, también hace parte de lo que llamamos la religiosidad budista. Voy a poner la presentación para ir hablando a partir de ella. Realmente el tema que voy a desarrollar podría llamarse de muchas maneras. Una que me parece muy interesante la planteó un historiador norteamericano, Arnold Toynbee, en el siglo pasado, y fue uno de esos historiadores que se tomó la tarea de hacer sencilla y clara la forma de contar y de interpretar la historia para que le llegara a todo el mundo. Y lo recordaremos además, pues porque era un hombre realmente de una gran elocuencia, y él afirmó una cosa que a mí me impresionó la primera vez que la escuché. Arnold Toynbee decía que, evaluando ya al final de su vida los acontecimientos históricos del siglo XX, le preguntaban, entonces es normal que se le pregunte a un historiador, ¿qué es lo más importante que sucedió en el siglo XX? Y él dijo lo siguiente: para mí no fueron ni siquiera las dos guerras mundiales terribles y grandes acontecimientos que marcarán la historia del siglo XX, ni la bomba atómica, ni todo lo que se ha desarrollado a nivel científico y tecnológico desde entonces. Bueno, él falleció antesito de la gran revolución, pues, que nos tiene atrapados ahora, cibernética, del internet y todo eso. Pues a lo mejor ahí hubiera dicho alguna cosa, pero qué extraño lo que escogió para explicar el acontecimiento esencial para él. Dijo: lo más importante que sucedió en el siglo XX es el encuentro de Occidente cristiano con el budismo. ¿Y eso dónde se vio? ¿Y eso dónde sucedió? ¿Y eso qué trascendencia realmente puede tener? Yo sigo admirado, creo que eso no fue una simple frase de cajón. Yo creo que, pues, el siglo XX fue el siglo en que definitivamente el concepto de aldea global, de globalización, se hizo natural. Hasta ese momento, los procesos imperialistas y los fenómenos de expansión de las grandes potencias habían llegado a su tope y entraron en reversa. Pero el sentido real de lo que decía Toynbee tiene que ver con, voy a decirlo, con un gran silencio. Es que Europa, el mundo europeo del que somos parte, pues así seamos América, pero de alguna manera somos hechos a la sombra de lo que sucedía en el antiguo continente, a pesar de su cercanía, a pesar de que en el siglo III antes de nuestra era, con Alejandro Magno, llegó y pisó las fronteras de la India, y que por 8 o 9 siglos en este territorio que actualmente cubren Afganistán, Pakistán y muchos de estos otros países que rodean y continúan el sector, pues, inicial de la ruta de la seda, a pesar de que allí hubo presencia de griegos y posteriormente, pues, hubo alguna presencia de legionarios de los imperios romanos, Occidente no sabía nada del budismo. No se mencionaba por ninguna parte. Las menciones a Buda o al budismo, pues, son realmente casi que un chiste. Tuvimos que esperar hasta el siglo XII o XIII para que empezaran a haber algunas menciones. Y probablemente el primer autor occidental que hizo una mención relativamente clara del budismo fue Marco Polo, del que algunos incluso ponen en duda la existencia de sus viajes, pero bueno, eso no es del caso. Pero ahí, por primera vez, se habla del budismo. Y posteriormente es la presencia de las invasiones mongolas que llegaron prácticamente hasta el corazón de la Europa, lo que rompió, yo diría, como la cortina. Y ahí sí, el viaje de algunos emisarios, de algunos misioneros mandados por el Papa para tratar de que el Khan, pues, no volviera y no cumpliera su propósito expansivo. Ahí empiezan a aparecer unas primeras descripciones
de unos practicantes, de unos lamas, y a mencionarse la existencia de algo que poco a poco va a ir llegando. Entonces, esta historia la escogí así, pues porque obviamente yo soy practicante de budismo zen, y para los que pues de pronto no conozcan, la palabra zen es la palabra japonesa, es la transliteración de la palabra china Chan, es decir, el verdadero nombre original del zen es Chan, el budismo Chan. La palabra Chan es la transliteración de la palabra sánscrita Yana, que quiere decir concentración, es decir, el corazón de la meditación budista. Entonces, pues yo como practicante sé, pues sí, tengo bastante cercanía con la cultura china, y el sabor de mi práctica tiene mucho de japonés. Sin embargo, pues a medida que he acrecentado mi contacto con el budismo, pues me he enriquecido, pues también con mucha admiración por la cultura china, y finalmente por toda la cultura de la India y del sudeste asiático. Entonces, la historia del Japón sí tiene un momento fundamental, y es la llegada con Francisco Javier de los jesuitas al Japón. Es decir, la misión católica en un momento de expansión de Occidente, cuando toda esta fuerza imperialista occidental se despertó, diría incluso la avidez, porque lo que mueve a Occidente es la avidez de nuevas tierras, de riqueza, de poder, de adueñarse, de poner en nombre de Dios y del rey respectivo la bandera que defina lo que nos pertenece. Fue ese momento, 1570 y pico, ahorita les diré más exactamente la fecha, en que llegan los primeros misioneros jesuitas al Japón. Entonces, voy a decir que esta historia que voy a contar, incluso apoyada en la semblanza de un jesuita llamado Cristóbal Ferreira, que fue discípulo de Francisco Javier y de sus compañeros, que realmente reporto el primer encuentro serio de un occidental con el Zen. De hecho, una historia, como la veremos, de Cristóbal Ferreira, muy extraña, que se presta para muchas incógnitas, terminó con él practicando el Zen. Fue el primer occidental, el primer portugués que practicó Zen en la historia de Occidente. Entonces, de ahí fue que elegí esta semblanza, y empiezo pues compartiéndoles lo que les había dicho. Pues en el budismo tenemos claro que hay muchas creencias. El budismo no nació en un pueblo que fuera ignorante desde el punto de vista espiritual, al contrario, un pueblo con una grandeza espiritual extraordinaria. Sin embargo, Sakyamuni, el Buda Sakyamuni, no estaba satisfecho con el modelo de espiritualidad, de religiosidad que imperaba en la India, el brahmanismo, la etapa final de la religión védica. Y él, como muchos otros, no fue el único, fue un crítico. Y además tuvo pues una postura muy clara con respecto a las creencias basadas en la solidez de lo sobredeterminado. Los libros se habían convertido, de hecho, lo que tenemos como religiones oficiales en el mundo son religiones de libro. El valor del libro, que se terminó convirtiendo en un valor sagrado, pues ya para ese momento también en la India era muy importante. Los Vedas eran la base de un conocimiento ancestral que finalmente se había recopilado por escrito, y todos los practicantes de la época dependían de ese modelo religioso. Siddhartha Gautama se apartó de eso y se unió a un grupo de rebeldes, de heterodoxos, de eramanas, y especialmente me gusta mucho repetir la palabra eramana, que es sánscrita, recuerda la palabra chamán, que es más arriba, de la zona de Siberia. Sí, porque allí hay algo que recuerda que la búsqueda humana no empezó hace 3.000, 4.000 o 5.000 años, sino que llevamos milenios, millones de años, bueno, millones de años no, como especie humana, como sapiens sapiens, llevamos en el mejor de los casos 300.000 años, pero eso no es poquito. Es decir, cuando los actuales habitantes de la Tierra pensamos en lo que somos, en la civilización que hemos construido, parece que nuestra mente llega hacia los 3.000 o 4.000 años atrás, y ahí todo se borra, justamente porque la palabra historia pues hace alusión a nuestro apego a la palabra escrita. Bueno, alguna vez le preguntan al Buda, ya como maestro iluminado, porque hay una
condición pues entre los hindúes, y es que el Brahma pues se puede manifestar bajo diferentes rúbricas, bajo diferentes denominaciones. ¿Tú en qué Dios crees? Incluso las preguntas que se han transformado, yo la convertí aquí en la pregunta concreta: ¿crees en Dios? ¿Dios existe? Y la respuesta del Buda no puede ser más elocuente. El Buda guardó silencio. Este diálogo, que yo reduje a muy poquito, hace parte de un bellísimo libro escrito por uno de los personajes más importantes en la historia reciente del diálogo interreligioso, que es Raymond Panikkar. Ese libro se llama El silencio del Buda. Más adelante me referiré de nuevo a Raymond Panikkar. La razón de esta respuesta en silencio, porque Ananda, que era pues primo y discípulo y secretario del Buda, le reclama, le dice: oye, Siddhartha, pero o Tathagata, pues como un tratamiento mucho, o el bendito, o el Señor, pues usted normalmente trata muy bien a la gente, no deja sin respuesta a nadie, pero al Brahman, que tan respetuosamente te preguntó por Dios, pero ¿por qué no le respondiste nada? Y la respuesta de él, Ananda, fue: ese es un tema que, respóndase lo que se responda, siempre va a generar confusión y discusión. Y en un libro que se llama Las preguntas al rey Milinda, que hace parte pues de la tradición budista, en algún lugar dice Nagasena, el monje que hace parte de este diálogo: de nada te sirve mirar lejos de aquí. ¿Para qué esperas una existencia más elevada? Aquí, en este agregado presente, en tu propio cuerpo, debes conquistar el mundo. Es decir, a diferencia de la búsqueda en general espiritual y religiosa, que lanza la mirada más allá, que pone el resultado, la meta a lograr en un lugar que está afuera, distante, el Buda dijo que la mirada debería estar dirigida hacia adentro, que la búsqueda, que el lugar de encuentro estaba en el corazón o en la totalidad. Yo diría que el corazón termina siendo como un centro y como si lo demás no sirviera, en la totalidad, en ese agregado, en este cuerpo que no tiene frontera definida entre su parte material y su parte espiritual. Bueno, entonces, pues sí, esta historia de los jesuitas, yo la quería referir a este momento, el momento histórico, pues primero una ofensa al mundo occidental con la invasión mongola a finales del siglo XIII empieza esa expansión, y realmente el imperio mongol es el más grande en la historia de la humanidad, pero por razones de sostenibilidad ellos se tuvieron que retraer y no dejaron sometida a Europa. Ahí en ese momento pues seguía un conflicto que ya llevaba bastantes siglos con el mundo musulmán, especialmente con bueno, los conflictos que hubo con el mundo persa inicialmente y finalmente con el mundo turco, y la necesidad de encontrar rutas, porque se habían cerrado las rutas que permitían buscar comercio con el Oriente. Entonces la búsqueda de Catay generó el encuentro pues con todo lo que ya conocemos demasiado bien, con un continente que no se esperaban encontrar en el camino y que fue pues motivo de una expansión pues con una impronta indudable, pues fuimos conquistados por españoles, portugueses, ingleses y un poquito de franceses, un poquitico de holandeses, y aquí estamos construidos a imagen y semejanza del modelo europeo. Sin embargo, pues por fortuna las raíces de nuestro continente no desaparecieron, y en ese momento también por razones probablemente económicas y políticas que no son tan evidentes cuando hablamos de la parte espiritual, pues se vio la necesidad de ir por otra ruta. Mientras unos salían literalmente hacia el occidente, América aparece en el occidente de Europa, otros dando la vuelta por África salieron a buscar el oriente. Y ahí, acompañando a los comerciantes en lo que se conocerá pues como la ruta de las especias, van a viajar muchos misioneros y van a viajar los primeros jesuitas que van a llegar a Japón.
Este es un cuadro que no necesita palabras. Este es el modelo expansionista occidental. En gris está el mundo otomano. El resto, los colores se refieren a los países de los que hacemos parte. Ahí está España, Portugal, Francia, el Reino Unido, apoderándose del mundo durante 5 siglos, imponiendo su dominación cada vez más extensa en el mundo africano, pues hacia finales del siglo XIX logramos salir nosotros, pero África queda sometida en mucha parte del siglo XX, parte del Asia se separó apenas a mitad del siglo XX, y por fortuna esto ha ido disminuyendo, y para finales del siglo XX la situación mundial, por fortuna, o a comienzos del siglo XXI más bien, es nuevamente que cada uno está en su casa. Sí, el mundo colonial se dio, pero mientras tanto vivimos 5 siglos en los que realmente pues, los sometidos no podemos sino reconocer el horror del saqueo, el horror del conflicto, el horror del despojo cultural, el horror de la imposición, el horror de la falta de diálogo y de encuentro, no va a decir de todo el mundo, de algunas personas, porque en cada uno de los países siempre hubo personas atentas a lo que pasaba. Entonces, pues esto lo conocen ustedes mejor que yo. En el año 1541 sale por primera vez Francisco Javier y se instala en, perdón, estoy tratando aquí de minimizar un cuadrito que me está tapando parte de mi trabajo. Ya, ok. Listo. En 1941 empieza el primer viaje hacia Mozambique, luego va a llegar a la India en 1542, perdón, y finalmente va a llegar a Japón en el año 1549-1550. La presencia de un misionero como Francisco Javier pues, dejó huella, dejó una impronta total en Japón. Se habla de que prácticamente en ese primer siglo de presencia de los jesuitas, a los que se unieron después otras comunidades, franciscanos, dominicos, logró la conversión, según las fuentes, de 100.000 japoneses y según algunas otras fuentes, quizás más de 500.000 japoneses se convirtieron al cristianismo. Eso desde el punto de vista de un creyente cristiano, pues obviamente no podía sino generar satisfacción y una gran alegría, pero desde el mundo de la cultura japonesa, eso no significaba sino el horror, porque los japoneses leyeron en la presencia del mundo europeo la posibilidad de que simplemente Japón terminara siendo una colonia sometida, como no sé si llegaron a saber, estaban siendo sometidos países de América y de otros lugares del continente asiático. Entonces, en un momento también de cambios políticos, el shogunato establecido en esos momentos tomó la decisión de erradicar de manera total la presencia cristiana, porque consideraba que era algo que iba en contra de la verdadera cultura japonesa que en ese momento los shogunes estaban profiriendo. Como consecuencia de ese encuentro, pues fue inevitable el uso de la fuerza. Fue inevitable, digo, porque primero aparecen unos edictos, pero el radicalismo de los shogunes con respecto a la presencia cristiana es absoluta, y mucha parte de los que se han quedado, pues consideran que no tienen por qué irse, y los shogunes progresivamente proceden a hacer mucho más extrema la represión, y pues algunos de estos primeros sacerdotes jesuitas, creo que en su mayoría, si no todos, 26, 27, que fueron literalmente crucificados y atravesados por lanzas, yo creo que ya están en un proceso de beatificación o de santificación, no sé en qué van, y como ellos murieron muchos, tanto extranjeros europeos o de otros países, como conversos japoneses al catolicismo. La condición que se le ponía al japonés y al europeo que había, violando la ley, se había quedado en el Japón, era o hacer apostasía, es decir, rechazar completamente sus creencias, o morir. Cristóbal Ferreira era en ese momento
creo que ya estaba nombrado como vicario de los jesuitas. No, en el momento en que empieza todo el proceso, él no. En la historia de Cristóbal Ferreira, que finalmente se va a llamar Saguano Chuan, hay unos hechos pues muy significativos y que hablan de un ser admirable desde el punto de vista de su vocación. Nacido en el año 1580 en Cibreira, en Portugal, ingresa muy joven, en 1598, 18 años, a la orden jesuita y 2 años después ya está detrás de Francisco Javier en Macao haciendo parte de las misiones que están avanzando. Allí en Macao empieza a estudiar japonés y por lo tanto para el año 1609 es enviado al Japón. 5 años después se hace el primer edicto en que se anuncia la expulsión de todos los cristianos, los kirichitan, como les dicen en japonés. Y Cristóbal Ferreira decide permanecer. Logra vivir en la clandestinidad como algunos otros sacerdotes y como muchos de los kirichitan japoneses por 19 años y en el año 1932 es nombrado viceprovincial en el Japón y la labor que realiza pues es enorme, además porque es en la clandestinidad total. En el año 1633 es arrestado y sometido pues a las torturas, sí, lo que sabemos de Oriente y bueno, todos los torturadores que se esmeran en causar sufrimiento pero prolongar la vida. Pero la tortura más macabra que habían desarrollado los japoneses se llamaba Ana Suruchi y que consistía en colgarle a la persona amarrada de tal forma que la sangre no se viniese toda de una vez a la cabeza, ocasionando pues una muerte rápida y lo bajaban a un pozo lleno de excrementos humanos. Esto debía ser lo más espantoso del mundo. Solo quedaba una mano libre para que la persona, al moverla, diera instrucciones de que quería ser liberado porque estaba dispuesto a hacer la apostasía. La apostasía pasaba por un ritual, esto es un ritual que se llamaba el efumi o el fumie, lo llaman en algunos libros, en el que imágenes de Cristo o de la Virgen María eran elaboradas sobre unas planchas y los kirichitan o los sacerdotes que estaban haciendo apostasía debían pisar como demostración de que ya no les interesaba nada de lo que tuviera que ver con esa religión. Sorprendentemente, Cristóbal Ferreira, que había sobrevivido 19 años en medio de la persecución, en vez de morir, porque es que parece ser que es el camino pues, más respetado y considerado valioso dentro del valor espiritual, decide renunciar. Y decide renunciar, según va a decirlo él después, porque no ve necesario que tantas personas tengan que morir sin necesidad, pues porque aquí viene el interrogante, porque las creencias no son importantes realmente. Es muy extraño hablar de Cristóbal Ferreira, y sobre todo yo que no soy practicante católico. Sé que muchos jesuitas posteriormente, durante el momento en que él hizo la apostasía, hubo por lo menos 3 o 4 misiones suicidas para ir a buscarlo, porque nadie entendía por qué este hombre había sido capaz de llegar a la apostasía. La mayoría de ellas terminaron mal, solo un par de ellas lograron salvarse porque hicieron también apostasía. Porque este hombre llegó a lo que llegó. Recientemente se publicó en inglés y en francés, en español tengo una versión un poco malita, voy a decirles, de el supuesto texto escrito por Cristóbal Ferreira expresando su convicción 5 años después de haber hecho la apostasía y como un documento que además invitaba a otros kirichitan y sacerdotes católicos a renunciar a su fe. Este documento se publicó en Japón como el Kengiroku y ha sido traducido al francés como la superchería develada o desenmascarando la falsa doctrina. Es un documento que con mucho gusto les puedo compartir. Yo no tuve oportunidad, sino hasta ahorita preparando esta charla, de conocerlo en español. Sabía que existía en francés, pero nunca había podido llegar a él. Su lectura a mí me dejó un sabor extraño. Puedo decir, esto no es realmente escrito por alguien que hable desde un lugar de una claridad contundente. Yo lo que siento en el estilo es que sí hay mucho afán de decir lo que se espera oír
más que decir lo que realmente se cree. Les traigo unas cuantas citicas para que ustedes tengan el sabor del texto y con mucho gusto se los comparto más adelante. Cuando conocí las costumbres de Japón, cuando escuché las verdades del confucianismo y del budismo, pese a que solo comprendí una milésima de su significado, me arrepentí de mi engaño y me reconduje. Y es por ello por lo que renegué de la religión Kirichitan y dediqué mi corazón a las enseñanzas de Sakya. Ahora no creo en las oscuridades de la religión Kirichitan. Tontos e incultos en tierras extrañas adoran ciegamente a Deus y honran a los padres debido a su falta de juicio y guía. No es diferente al proverbio que dice, si un perro ladra una mentira, 10.000 creen que es verdad. Qué desgracia, qué indecencia. Y es por todo lo que he expuesto que puedo afirmar que los Kirichitan se dedican únicamente a engañar a la gente con palabras extravagantes, con el único fin de imponer su religión. Bueno, el texto tiene alrededor de unas 20 páginas. Vuelvo a repetirles, a mí me dejó un sabor un poco convincente. El texto empieza muy bellamente. Yo esperé que tuviera este tono el resto, pero lo perdió muy fácil. Esto es como sacado de una página confucionista o de tradición pues, poética china. Todas las cosas cercadas por el cielo y la tierra tienen sus propias inclinaciones. Pájaros y bestias, insectos y peces, hierbas y árboles, tierra y piedras, viento y agua. Ninguna de ellas carece de su propia esencia. Las bestias solo desean correr, los pájaros alzar el vuelo, los peces nadar en las aguas y los insectos gorjear su canto. Los árboles quieren crecer altos y fuertes y las hierbas quieren extender sus hojas. La tierra pare cosas y de las rocas surge el fuego. El agua produce humedad y el viento produce frío. Ninguna de ellas carece de su esencia. Todo es fruto de fuerzas creadoras. El hombre domina sobre una miríada de cosas. Por ello el cielo le ha dotado con una naturaleza compuesta por el bien, la propiedad, el ritual y el conocimiento. Por esa razón el hombre tiende hacia el bien y rechaza el mal y aprecia el equilibrio. Bueno, este es el primer párrafo, lo puse después porque, bueno, lo que me interesa es lo anterior. Les recuerdo que Cristóbal Ferreira hace apostasía, es decir, acepta la cultura japonesa por razones prácticas, se debe afiliar a un centro budista y elige un centro budista zen. No tengo la menor idea de qué haya vivido, qué experiencia vivió ahí. No hay mucho biográficamente sobre Cristóbal Ferreira, aparte de esto, y él no nos dejó nada escrito. Solo sabemos que vivió 17 años más en Japón. No digo que no sea fácil o difícil pues, pensar una estrategia de fuga, no la buscó. Se casó, algunos dicen que por obligación, con una japonesa, no sé, pero hizo labor intelectual muy importante y muy apreciada en Japón. Escribió varios libros de astronomía y de medicina, con conocimientos de la medicina occidental. Escribió este documento que les acabo de compartir, que ni siquiera en Japón fue de pública difusión, solo apareció 300 años después. Acompañó, esa era su actitud, tratando de evitar muertes inútiles, al juicio de otros jesuitas y Kirichitan capturados para evitar que murieran. Solo, como les dije, algunos pocos aceptaron su invitación. Bueno, de modo que Cristóbal Ferreira es un misterio. Yo no puedo afirmar realmente, como dicen algunas personas, que su texto se constituya realmente en la primera proclama de una verdadera postura atea basada en una visión naturalista del mundo. No estoy tan seguro. Yo siento que en el texto hay más dudas que seguridades. El hecho es que Japón, a pesar pues de que Cristóbal Ferreira se va a cerrar totalmente. Por 250 años no va a permitir nunca más la presencia ni de portugueses ni de españoles. Permite en algún puerto y solo en un puerto y solo para negocios la presencia holandesa. De pronto, alemanes, ingleses, un poquito. De resto, Japón se cerró completamente y vivió su propio desarrollo y sus propios conflictos hasta llegar al famoso periodo conocido como la Restauración Meiji, donde
a diferencia de otros lugares, se entroniza nuevamente al emperador. Se acaba el feudalismo en el que han vivido pues, con el poder de los shogunes, y parte del pueblo requiere otra vez la presencia del emperador. Pero yo diría que eso es como un pretexto, porque lo que realmente va a suceder en la restauración Meiji es que viene el famoso Comodoro Perry con la Armada norteamericana y pone sus cañones apuntando hacia Kioto y dice, o hacia los puertos, no recuerdo si era Kioto, y dice, o abren sus puertas o se las abrimos. Y de ahí ya se establece pues todo un proceso en el que parece que hay una ayuda militar de parte de los americanos para que este conflicto a favor del emperador termine y se restablezca pues el periodo imperial. Entonces Japón, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se vuelca a Occidente, literal, se vuelca a Occidente. Si por 2 siglos y medio no conocían nada de nosotros, se hicieron, parece que eso fue una cosa enorme, un esfuerzo de traducción, de estudio y de lectura de todo lo occidental, y efectivamente, pues nadie duda de que lo que ellos hicieron a nivel científico, tecnológico, filosófico y en todo, en ese final del siglo XIX, los volvió actos para convertirse en el siglo XX nuevamente en una potencia imperialista. Y empieza a tener guerras con China, y le gana a China, y le gana a Rusia, y se mete a la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí, entre esas dos guerras, va a venir otra experiencia interesante. Ya en Occidente hay textos budistas, ya hay filósofos muy importantes que han hablado del budismo, que han puesto de presente que en la India y en la China hay formas de pensamiento muy distintas, pero que habíamos pasado y que era importantísimo acercarse a ellas. Entonces, pues eso más la facilidad para llegar al Japón hizo que de nuevo hubiese una presencia occidental. El personaje, pues nuevamente, significativo para el Zen, para la historia del Zen, desde el punto de vista del occidente, es este sacerdote jesuita, que probablemente algunos de ustedes hayan conocido, Enomiya Lasalle. Enomiya Lasalle es alemán, nació en Neheim, en Westfalia, en el año 98, justo al final del siglo XIX. También, pues, siendo sacerdote jesuita, se traslada muy joven al Japón, donde hace una progresiva carrera muy brillante hasta ser convertido en el año 1940 en vicario, en plena guerra mundial. Ya estalló, Japón va a entrar al año siguiente. Una situación bastante incómoda. Por fortuna para los alemanes, pues hay una alianza pues, entre japoneses y alemanes, pero eso va a tener un precio terrible. ¿Sí? Yo creo que pues en estos años en que ha estado, 10 años largos que lleva Enomiya Lasalle, él ha tenido ya mucho contacto con la cultura japonesa y es indudable que debe haber tenido una alta sensibilidad a eso. Pero le toca nada más y nada menos que estar en Hiroshima el día que cae esta señorita, que arrasó, que mató 70.000 personas en un instante, que destruyó la ciudad completamente, que fue una violación, pues en ese momento no existía el derecho internacional humanitario, pero pues fue tirada contra inocentes, contra la población civil. La mayoría de los muertos fueron civiles, niños, mujeres, ancianos. Esto pues, es una de las grandes vergüenzas que Estados Unidos no termina de entender, que debería pedir disculpas. Esto es una vergüenza. El hecho es que esto impactó profundamente a Enomiya Lasalle. Él ya venía, vuelvo, les digo, muy sensible a este tema, pero a partir de ese momento su postura espiritual además lo lleva a acercarse en forma concreta a la práctica del Zen. Primero hace un trabajo en el proceso pues, de recuperación del pueblo japonés, y él es el que lidera la creación de una catedral, la Catedral Conmemorativa de la Paz, en el año 1954, y para los años siguientes entra en forma y practica esa cena. Ahí está sentado en un sendo, en un lugar de prácticas japonesa, como discípulo de un maestro que fue muy importante en Japón en esta segunda mitad del siglo XX, que fue el maestro Harada Roshi. Muy temprano, el maestro, bueno, un sucesor del maestro realmente, reconociendo las cualidades. Pues obviamente este es un hombre maduro, es un profesor, es un maestro, él fue profesor de la Universidad de Sofía. Se le da el título de maestro Zen.
Y a partir de eso, él va a seguir ejerciendo como sacerdote católico y como maestro zen. Y empieza una labor de difusión impresionante, precedida por un gran divulgador del zen, que fue Teizaro Suzuki, D.T. Suzuki, que publicó muchísimos libros sobre este encuentro del zen y del occidente, y que tuvo diálogos con personas muy importantes, pero quien realmente trajo el zen al mundo católico es indudablemente Enomiya Lasalle. A él le debemos pues, el que además continúe vivo. Esto es en Suiza, no recuerdo si es cerca de Ginebra, bueno, la Casa Lasalle, una casa de retiro, no sé si de pronto alguno de los oyentes de los aquí presentes la conoce. Es una casa de retiros que se usa al modelo japonés en honor a Enomiya Lasalle. Eso es un tatami tradicional de un sendo japonés, y allí se hacen encuentros ecuménicos e interreligiosos, además pues, de usarse para otros oficios. Enomiya Lasalle dejó una estela de libros muy importante. No es el único jesuita que vivió en Japón. Tenemos una estela luminosa de sacerdotes jesuitas, de los que menciono apenas unos poquitos, que han tenido un eco muy profundo en el interés por el budismo y por el zen. Un sacerdote jesuita, Kakichi Kadowaki, curiosamente, es un converso de familia conversa. Él no conoce realmente el zen ni el budismo, lo va a conocer a través de las enseñanzas de Enomiya Lasalle, y termina convertido él también en un practicante. No sé si recibe títulos de maestro, pero sí publica un libro que lo tuve, lo perdí hace muchos años, me pareció encantador, que se llama El Zen y la Biblia. Lo que me llamó la atención es el subtítulo, Lectura corporal de la palabra y luces del Kuan. Y efectivamente, él habla de una forma muy diferente de leer la palabra, y es leerla a partir de la postura y del encuentro con el cuerpo. Muy interesante. Kodowaki, un japonés que se convierte en budista zen porque un occidental, siendo maestro zen, fue su maestro. Al lado de Enomiya estuvo otro personaje brillantísimo. Este es un hombre mucho más académico, más dedicado al estudio, que nos dejó una estela de libros también sobre el budismo, sobre el zen, impresionante, que es Heinrich Dumoulin. Él sí creo que fue rector de la Universidad de Sofía, un hombre pues de una altura académica excepcional, y sus libros son realmente un ABC pues, de lectura desde el occidente para el que quiera acercarse al mundo del budismo y particularmente del zen. Pero al lado de ellos, de estos personajes académicos de gran profundidad, de grandes maestros, yo no dudo de que otro jesuita muy querido, de pronto más light, como Tony de Melo, haya sembrado la semilla y la curiosidad. Este hombre no tuvo problemas para dejar que a través de su enseñanza y de su palabra los mundos orientales y occidentales se abrazaran. El problema es que, pues, como ustedes saben, las instituciones católicas, este tipo de mezcla no fue muy bien recibida, pues, el anterior papa, pues, cuando era el director de la oficina de la vigilancia, la doctrina, no me acuerdo cómo se llama, la forma elegante de llamar la Inquisición moderna, pues sacó una bula, una carta a los obispos recomendando a los católicos que cuidado con Tony de Melo, pues le encontraron cantidad de errores teológicos y diciendo esto no es catolicismo. No sé, no puedo terciar. Más fácil es que a ustedes decidir si Tony de Melo representa ese peligro semejante. Realmente es una voz más que canta desde la vida la alegría del encuentro, porque yo creo que aquí lo que se ve es eso más que otra cosa. Y me imagino que para ustedes es conocido, lo traje, yo no he tenido oportunidad sino de verlo una vez en Bogotá en un encuentro, a un compañero de ustedes de estudio. Él sigue siendo sacerdote, Jorge Julio Mejía. Entiendo que hasta hace poco todavía trabaja en el CINEP, en el programa pues, de La Paz. Jorge Julio Mejía encontró el zen en Ecuador, entiendo que él es de origen ecuatoriano, y una discípula, o no sé, alguien relacionado con... ay, se me va a escapar el nombre ahora. Ay, Durkheim, con Durkheim, que fue un gran estudioso también del budismo y de las prácticas japonesas. Allí empezó a practicar Zen y ha seguido practicando Zen, y es uno de los representantes de lo que yo llamaría el Zen católico aquí en Colombia, no el único, pero sí, pues, al menos uno que se ha dado a conocer.
Pero esto no terminó con jesuitas y como yo creo que esto no es simplemente de compartimentar, pues menciono otras luminarias que a todos nos impactaron en su momento. Para mí, pues la estela escritural, porque es lo único que conocí de Thomas Merton, es sorprendente, en particular leer este libro bellísimo que se llama El Zen y los pájaros del deseo, un libro escrito en colaboración con D.T. Suzuki, me mostró la honestidad y la profundidad espiritual de este hombre que murió además en Bangkok. Bueno, algunos hablan de un complot para matarlo, yo no estoy seguro, pero bueno, digamos que sí, nos quedamos con ganas de seguir escuchando su búsqueda porque era sorprendente en todo sentido. Bueno, Thomas Merton nos dejó toda esa inquietud, un hombre que desde la trapa era capaz de comunicarse con el mundo de esta manera, es sorprendente. Y del lado de los benedictinos también ha habido una estela de personajes bellísimos que han llegado a la misma categoría que Nomilla Lasalle, con el mismo maestro. Este fue compañero de prácticas de Nomilla Lasalle, Williger Jagger, que murió justo al comienzo de la pandemia, a finales de marzo del año pasado. Su obra es impresionante, y no solo su obra, su práctica. Williger Jagger llevó la práctica del Sena a muchas personas en el mundo cristiano y fuera del mundo cristiano. Y en el mundo benedictino, en Bogotá, no recuerdo, creo que por Facatativá, en algún lugar de ellos, se acostumbraban a hacer iniciaciones a la práctica del Sena. Algunos conocidos míos empezaron ayer y varios benedictinos han seguido esta estela de Williger Jagger, y no es el único benedictino. Uno bellísimo, bellísimo es este famoso hermano David Steindl-Ras, que ahora creo si todavía está en condiciones físicas de hacerlo, porque como ven tiene 94 años, 93 pasados, estaba viviendo en Argentina y estaba nuevamente haciendo vida eremita, porque es un hombre muy prolífico en este diálogo, en este encuentro y en esta profesión en que se ha abrazado el Zen y la experiencia católica diría, sin renuncia y sin alteración. Y esto lo digo porque ya casi estamos terminando mi presentación, porque pues, ¿cómo no mencionar en esta multitud de encuentros a este personaje, además asombroso por todos lados? Yo cuando supe que él era prácticamente cofundador del Opus Dei, me rasqué la cabeza, pero cuando supe que además estuvo casi 20 años en el Opus Dei, sí que me la rasqué por todas partes, porque yo no entendía un hombre con un pensamiento tan abierto, tan grande, ¿cómo ocupó allá? Pero bueno, es que efectivamente lo sacaron a patadas del Opus Dei, no podía ser para más. Incluso el mismo Monseñor Escrivá hizo intrigas para que lo retiraran del sacerdocio, pues, porque pues, no le parecía que representara pues nada importante. Qué interesante lo que hizo Raymond Panikkar, además que fue un hombre absolutamente vital en el encuentro y en el diálogo. Bueno, empiezo con una cosa que me sorprendió. Hace unos 10 o 11 años, todavía él vivo, en el 2009, yo estaba ya muy curioso de conocerlo, porque pues veía su interés por el budismo y la forma en que hablaba del budismo y todo lo que declaraba, que él era cristiano, hinduista, ateo, y decía, soy las 4 cosas al mismo tiempo y sin fusionarlas y sin oposición. Él reconocía que en las derivas espirituales de cualquier ser humano cabe una multitud de opciones espirituales, y él las tuvo, pero además tuvo el valor de morir siendo un cura casado. Y eso sí que me impresionó, porque yo no creí que eso fuera que hubieran sacerdotes en el catolicismo que tuvieran ese atrevimiento. María, su mujer, pues supo ser muy discreta. No sé qué tan fácil es la vida de un ser humano que tenga que estar así como a la sombra. Cuando ella me contestó, fue muy discreta y me dijo, no, él no te puede atender ahora, está muy delicado, su estado de salud ya no es bueno, él ya no puede hablar, pero me dio el nombre de una persona, Victorino Pérez, que era en ese momento pues a quien él recomendaba como el mejor representante pues de su pensamiento. Entonces sí creo que Raymond Panikkar, ya les mencioné pues al menos uno de sus libros, El silencio del Buda, donde hace esa aproximación a esa triple o a esa cuádruple militancia espiritual, especialmente acercando la visión cristiana, él prefiere utilizar la palabra cristiana, y budista.
Y quería terminar diciendo unas palabras, me pareció muy bonito ahorita cuando hablaban de las actividades. Yo creo que el grave problema de todas las religiones es que llevamos más de 2000 años dedicados a negar la presencia de la mujer en nuestras comunidades. El patriarcalismo se impuso y reconozco con tristeza que el budismo fue patriarcal, que la ausencia de las mujeres en el budismo es tangible, que eso solo cambió cuando el budismo formalmente dio el paso y se estableció en Occidente. ¿Por qué? Porque encontró en Occidente un movimiento feminista portentoso, difícil, complicado, con muchas voces, pero muy claro en reclamar un lugar diferente y no el lugar de la sombra o el lugar de abajo o el lugar secundario. Entonces, por eso termino diciendo que hay varias, esta es una católica, pero hay muchas mujeres en estos momentos con ese carisma de ser unas verdaderas matriarcas en el sentido espiritual de la palabra. Ana María Schulter fue secretaria traductora de Nomilla Lasalle y adquirió, ella es maestra en estos momentos también, y tiene en Brihuega, Guadalajara, el Sendo Betania famoso, donde se dan estos encuentros de lo que yo podría, espero que Ana María me perdone, llamar el Zen católico vivido desde una convicción y una claridad sorprendente. Entonces, que termine, a pesar de que hablé de tantos hombres diciendo que el nuevo mundo hace ya años y está esperando terminar, cambiar ese tono de voz tan masculino. Bueno, con esto termino y me abro pues a las preguntas o comentarios que esta audiencia, que creo que es bastante estudiosa, tiene para hacer. Gracias, Juan Felipe. Creo que estás escuchando un aplauso virtual de